un poco, pues, cuál es el concepto de acciones afirmativas, les presentaba el concepto de la Organización de Naciones Unidas, el concepto de Roberto Saba, que es un gran estudioso en la materia de igualdad, ¿no? Y de acciones afirmativas. Y también veíamos algunos autores estadounidenses, Greenwald, Rosenfeld, que es ahí el país donde se comienzan a desarrollar, si podemos decirlo de alguna manera, las affirmative actions, las acciones afirmativas. Veíamos que esta conceptualización, y luego lo vamos a retomar cuando estudiemos los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ponen el acento en que constituyen un tratamiento de distinción. Es un tratamiento de distinción, desde luego, por pertenecer a un determinado grupo que ha estado históricamente vulnerable y con una finalidad de alcanzar la igualdad sustantiva, ¿no? Esa es la finalidad a la que se encaminan las acciones afirmativas, que para ser admisibles deben ser, entre otras cosas, temporales, ¿no? Y veíamos también cómo se establecía por parte de Saba esa distinción, ¿no? Decía, las acciones afirmativas o ese énfasis en que las acciones afirmativas contienen siempre un trato preferencial. Ya les decía yo, un trato preferencial es como un trato de privilegio, ¿no? Se trata distinto, se le da un lugar distinto en atención a la pertenencia a un determinado grupo, a una unión que tienen los individuos por una condición determinada, tienen un trato de privilegio, pero claro, lo que yo les decía ayer es, no todas las acciones afirmativas dan un trato de privilegio. Rosenfeld nos dice, todas dan una preferencia, pero no siempre un trato preferencial. La mayoría da una preferencia, un trato preferencial. La mayoría sí te da una situación de privilegio, pero esa situación de privilegio tenemos que verla en el contexto, ¿no? Entre comillas, el privilegio, ¿de dónde viene? Pues viene de que se pertenece a un grupo que ha estado históricamente en situación de vulnerabilidad, entonces, ¿hasta qué momento es privilegio o no? Por la pertenencia al grupo te abren una cuota laboral, por la pertenencia al grupo te abren una cuota en lo político, ¿no? Eso es más o menos lo que se ha venido haciendo. Pero claro, yo les digo, no hay que soslayar ese trato con el problema que se pretende paliar con el mismo. Y otra cosa, las acciones afirmativas no son suficientes. Si queremos realmente mejorar la situación del grupo, hay que acompañarlo con otras políticas transversales, sobre todo las políticas de educación. Son imprescindibles, ¿no? Y la educación, la salud, ¿no? Todo es imprescindible, la asistencia social, es imprescindible para que estos grupos puedan ir alcanzando una situación de igualdad sustantiva, ¿no? No es suficiente únicamente con las acciones afirmativas. Ahora, ¿cómo justificamos a las acciones afirmativas? Yo les decía ayer, las acciones afirmativas deben superar un test de proporcionalidad o un test de constitucionalidad o un test de razonabilidad, como le querramos llamar. Siempre tienen que poder justificarlo. Hay acciones afirmativas que puede que no superen ese test y por tanto serían inconstitucionales y no tendrían validez dentro de un sistema, dentro de un Estado constitucional. Ahora, el test de razonabilidad, de proporcionalidad, de constitucionalidad tiene varios elementos. Yo les decía ayer, el primer elemento es que esa acción tiene que perseguir ese trato distinto que se introduce, tiene que perseguir una finalidad legítima o una finalidad constitucional, por un lado. Por el otro, tiene que ser necesario, tiene que ser idóneo. Eso significa que la distinción que se va a introducir debe ser congruente con el fin que se quiere alcanzar. La necesariedad o la idoneidad también significa que esa distinción va a ser como el remedio o la vía que se traduzca en un menor impacto en el ejercicio de derechos, y luego la proporcionalidad en sentido estricto. Si nos vamos al primer elemento, entonces el fin constitucionalmente legítimo,
nos lleva a la justificación de las acciones afirmativas. ¿Cómo justificamos a las acciones afirmativas? Entonces, hay varios elementos que nos permiten justificar a las acciones afirmativas esto va a depender del contexto social del Estado donde se vayan a aplicar. Una de estas razones o justificaciones es enderezar o reparar injusticias históricas, ¿no? Y aquí el objetivo es lo que yo les he venido diciendo, compensar discriminaciones que se cometieron en el pasado y ya no existen, o por lo menos parece que no existen, aún generan repercusiones como pueden ser deficiencias educativas o de formación de los descendientes de los grupos desfavorecidos. Por lo que no solo se trata con terminar la práctica discriminatoria, puede ser que la discriminación haya terminado, pero hay que compensar y corregir todas las injusticias históricas. En los Estados Unidos de América se utilizó precisamente esta finalidad de enderezar o reparar las injusticias históricas en apoyo de políticas públicas para superar, por ejemplo, prácticas de discriminación racial contra los afrodescendientes que durante casi 2 siglos, desde la época en la que se permitía la esclavitud hasta mediados del siglo pasado, fueron excluidos de ámbitos relevantes para desarrollar sus planes de vida. Y si nosotros lo llevamos al ámbito de lo electoral, encontramos que en el caso de los Estados Unidos de América, si bien es cierto, se reconoce en la Constitución, a través de una enmienda constitucional, el derecho al voto de la población afromexicana. Eso se hace, si no me equivoco, en la 15ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1870. Se reconoce el derecho al voto de los afrodescendientes libertos. Si nosotros nos retrotraemos a ese momento, encontramos una primera cuestión, y es que se reconocía el derecho al voto a los afrodescendientes libertos que habían quedado libertos a partir de la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, pero solo a los hombres, no a la mujer. Se excluía a las mujeres afrodescendientes. Eso por un lado. Y por el otro, el reconocimiento de los derechos políticos o de la ciudadanía a los varones afrodescendientes era un reconocimiento formal. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque es ahí donde yo les decía ayer, hay que saber diferenciar la igualdad formal de la igualdad material. A veces nos encontramos con normas que formalmente nos ponen en un plano de igualdad, pero en la práctica no sucede así. Y entonces nos conformamos con una falsa percepción de igualdad. Eso sucedió en el caso del voto de los afrodescendientes en Estados Unidos de América. La Constitución, no cualquier norma, no una ley, la Constitución, reconocía en la 15ª enmienda que no podía haber diferencia en cuanto al derecho al voto por razón de la raza, ¿no? Si eran afrodescendientes o raza blanca, tenían el mismo derecho. Claro, las mujeres, incluso las mujeres blancas en ese momento no eran ciudadanas en los Estados Unidos de América. Esto fue en 1870. Formalmente la Constitución reconoce esa igualdad en cuanto al ejercicio de los derechos políticos, pero materialmente no fue así. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados, principalmente los estados que más se oponían a la abolición de la esclavitud, comenzaron a introducir restricciones en el ejercicio del voto, aun y cuando la Constitución Federal ya lo había reconocido para todas las personas sin distinción de raza. Y esas distinciones o restricciones que introducían los estados exigían, por ejemplo, pruebas de alfabetización, el pago de determinados impuestos, o incluso introdujeron una denominada cláusula del abuelo. ¿Y eso qué significaba esa cláusula del abuelo? La cláusula del abuelo eximía de la prueba de alfabetización para ejercer los derechos políticos a los afrodescendientes libertos si se probaba que
los abuelos de esa persona tuvieron derecho al voto antes de 1861, y eso es imposible, porque en 1861 todavía estaba la esclavitud. Y desde luego los abuelos de estos afrodescendientes libertos no habían tenido el derecho al voto, porque la enmienda que abole la esclavitud, si no me equivoco, es de 1865. Y aquí se exigía, ok, prueba de alfabetización. Una persona afrodescendiente liberta, desde luego, no iba a estar alfabetizada, o era muy raro que lo estuviera. Segundo, se les mandaba pagar impuestos para ejercer los derechos políticos, entre ellos el derecho al voto. No tenían dinero para pagar esos impuestos, y luego le decían, te eximimos de esto si compruebas que tus abuelos podían votar antes de 1861. Quien hace la ley hace la trampa. La igualdad estaba reconocida en la Constitución, pero en la práctica no podían ejercer sus derechos políticos. Se mantenían prácticas discriminatorias para las personas de ascendencia afroamericana, aun y cuando la Constitución reconocía formalmente, aun y cuando se había eliminado la discriminación en cuanto al ejercicio de los derechos políticos. Por eso no es suficiente solo eliminar la discriminación, sino también reparar injusticias históricas. Recordemos que en los Estados Unidos de América se mantuvieron estas prácticas discriminatorias en contra de las personas afrodescendientes en el ámbito de lo político hasta 1965. 1965 es hace que 35 y 23, 58 años. Hasta hace 58 años se aprobó la ley del derecho al voto en los Estados Unidos de América, que hace efectiva a la 15ª enmienda de 1870, de un siglo antes. Y esa ley es la que prohíbe prácticas discriminatorias en el ejercicio de los derechos de las personas afrodescendientes. Se tuvo que esperar 100 años para que se hiciera realidad lo que dice la 15ª enmienda de la Constitución. Entonces, claro, hacen falta estas políticas de distinción, porque no es suficiente con eliminar incluso formalmente en la Constitución una práctica discriminatoria si aún quedan resabios del ejercicio de la misma. Entonces, están dirigidas a reparar injusticias históricas, a reparar una discriminación social o estructural. Ese es un término importantísimo en materia de igualdad. La discriminación estructural, ¿a qué se refiere? Se refiere a una práctica arraigada dentro de la sociedad y que se mantiene durante muchísimo tiempo, ¿no? Son prácticas sociales arraigadas y por eso dan lugar a una discriminación que es en todos los sentidos, de todo tipo, económica, social, educativa, política. Esa es la discriminación estructural. Esa discriminación estructural muchas veces tiene que ver con medidas que a primera vista parece que son neutrales. Y así sucede muchas veces con algunas normas. A primera vista parece que la norma es neutral y que no crea discriminación con respecto a la raza, con respecto a la edad, con respecto al origen nacional, pero sin una justificación objetiva, tienen consecuencias adversas o desproporcionadas para los grupos desfavorecidos. A veces nos encontramos normas. Por ejemplo, me acuerdo una en el caso europeo, creo que era en Grecia, que exigía que las mujeres policías midieran más de 1,60 de altura, que las mujeres tuvieran una estatura de más de 1,60 o 1,65 para entrar a la policía de Grecia, a la Policía Nacional de Grecia, y a los hombres no se les exigía esa estatura. Claro, pareciera que esto es neutral, ¿no? Dices, ok, se le exige a las mujeres esa estatura y a los hombres no. Pero cuando uno se da cuenta que las mujeres en Grecia generalmente tienen una estatura más baja, al 1,65 o al 1,60, se dan cuenta que sí están creando una discriminación. Entonces, esas son como las discriminaciones neutrales, parecen un poco neutrales, pero existen, ¿no? Y son creadas a través de la norma que se pueden combatir a través de acciones afirmativas. Otra finalidad de las acciones afirmativas es crear la diversidad dentro de un grupo o una representación proporcional del grupo. La presencia de la diversidad racial, la presencia de la diversidad étnica,
en centros de enseñanza, en lugares de trabajo, en los órganos de representación política, es vista también como una de las finalidades de las acciones afirmativas. Y aquí es donde encaja el ejemplo de lo que yo les contaba ayer, esa sentencia tan famosa que emite la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el asunto Regents of the University of California versus Bake, que es como decanos de la Universidad de California, versus Alan Bake, que era el estudiante que comienza todo este proceso. Este asunto es uno de los más paradigmáticos de la Suprema Corte en materia de igualdad y de acciones afirmativas. ¿Qué sucedió en este asunto? Lo que sucedió en este asunto es que la Facultad de Medicina de Davis, de la Universidad de California, en los años 70, había introducido un programa de admisión especial para su alumnado. Creo que en 72, 73, sí, había introducido un programa de admisión especial para ese curso de 1972-1973. Este programa consistía en que de las solicitudes de ingreso que se habían presentado, se aceptarían a los estudiantes que superaran una determinada nota mínima. Eso lo podemos entender, ¿no? Queremos ingresar a la universidad, pues debemos tener una nota mínima para ingresar. Y esa era la regulación que se tenía en la Universidad de California, en la Facultad de Medicina de la Universidad de California. Pero la Facultad de Medicina reservó un 16% de su admisión a personas pertenecientes a minorías raciales, a las cuales se les iban a aplicar o exigir menos requisitos de ingreso. Dijo que al 16% del 100% que nosotros vamos a admitir, les vamos a pedir que pertenezcan a grupos minoritarios y les vamos a pedir un porcentaje de ingreso menor que el que le exigimos al resto. Es decir, al 84% restante le vamos a exigir una determinada nota mínima, pero al 16% de nuestro cupo de admisión reservado a minorías raciales no les exigimos esa nota, la bajamos. Esa era la política de admisión y esa es una acción afirmativa. Reservan un porcentaje de su cupo, un 16%, a un grupo que ha estado históricamente fuera de la educación superior y además perseguían alcanzar una mayor diversidad en cuanto a la universidad, ¿no? Es decir, vamos a tener estudiantes de diversos grupos étnicos. Sucedió que Alan Bake, por eso es Regents of the University of California versus Bake, Alan Bake, era un ingeniero blanco que había sido rechazado 2 veces para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de California. Este hombre contaba con todos los méritos, incluso su porcentaje era mucho más alto que el de todos los candidatos y candidatas que estaban optando para ingresar a la universidad. Tenía una nota mucho más alta que los solicitantes promedio, desde luego era mucho más alta que el 16% reservado a las minorías étnicas, pero él había sido rechazado la primera vez y también lo fue en la segunda ocasión por su edad. Este hombre ya tenía 33 años y en 1972 se consideraba que era muy mayor para entrar a la universidad. Es decir, que ahí la discriminación que estaban operando en contra de este hombre era por razón de edad, porque era una persona mayor, era un hombre blanco, estadounidense, ingeniero, que incluso había trabajado creo que en la NASA y que ahora quería estudiar medicina. Pero él no lleva su batalla legal argumentando me están discriminando por razón de la edad, sino que lo que él argumenta la segunda vez que lo rechazan, y en esa segunda ocasión ya está ese 16% reservado para minorías étnicas, él comienza a batallar, a presentar demandas ante los tribunales estatales de California, argumentando que se le había excluido por razón de la raza. Y él lo que dice es, como la universidad está reservando un 16% para las minorías étnicas, esto me afecta a mí y me excluyen por razón de la raza. ¿Hasta qué punto se la había excluido por razón de la raza? Era por razón de la edad, pero claro, lleva el argumento así
y los tribunales comienzan a estudiar el argumento de esta manera. El Tribunal Superior de California lo que considera es que efectivamente el solicitante había sido rechazado por su raza. Y se dijo, otras personas menos calificadas optan a ese 16%, este hombre que tiene un porcentaje mucho más alto que todos los estudiantes que han querido entrar a la universidad, no se dieron cuenta de que, ¿por qué si tiene un porcentaje más alto que el 84%, que no está dentro de la cuota reservada a minorías étnicas, por qué no se le deja entrar ahí? Y el argumento era por la edad, ahí la discriminación era más bien por edad que por raza. Pero dicen, ok, la raza ha sido un factor de admisión y se tiene que quitar. Entonces, el Tribunal Superior de California ordena cerrar el sistema de cuotas que reservaba el 16% para minorías étnicas. Lo que decía Alan Bake es que estos programas especiales de admisión, y el Tribunal Superior de California así lo consideró, que los programas que creaban una admisión especial para minorías violaban la Constitución y también la Ley de Derechos Civiles de 1964, que fue muy promovida por John F. Kennedy, pero que no logra llegar a la aprobación de John F. Kennedy, sino que lo hace su sucesor. Dice, la raza no puede ser tomada como factor para la admisión. La Universidad de California lleva este asunto ante la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, por eso es Regents, decanos de la Universidad de California versus Alan Bake. La Suprema Corte de los Estados Unidos considera constitucional la posibilidad de incluir acciones afirmativas que tengan a la raza como uno de los factores para una política de admisión universitaria para promover la diversidad educativa. Dice, sí, es una finalidad legítima y es acorde con la Constitución, al contrario de lo que había dicho el Tribunal Superior de California. Dijo, sí se puede utilizar la raza como uno de los factores de política de admisión universitaria. Pero dijo, únicamente si se considera junto con otros factores y en un caso por caso, sin que la raza pueda ser utilizada como un factor para impedir la admisión. Sin que, porque es de la raza blanca, se le impida la admisión. Alan Bake no se le estaba impidiendo la admisión por ser de raza blanca, sino por la edad, pero por ahí lo lleva el Tribunal Supremo. Es decir, que la Suprema Corte lo que hizo fue un estudio, un test de proporcionalidad o de constitucionalidad de esa acción afirmativa y dice, en general yo decido que sí pueden haber acciones afirmativas que abran la posibilidad a que minorías étnicas entren a la universidad, pueden ser una cuota, pero en este caso específico que se reserva el 16% a las minorías étnicas, esto dice, lo considero inconstitucional, porque esta es una cuota absoluta y rígida y es contraria al principio de igualdad de la Constitución, a la igual protección, equal protection, algo así que es como se establece la cláusula de igual protección que está en la Constitución. ¿Por qué lo dijo así la Suprema Corte? Lo que dijo la Suprema Corte es, miren, si la universidad abre 100 plazas y 16 están reservadas a minorías étnicas sin importar su cualificación, sucede, dice, que los estudiantes blancos que no pertenecen a minorías étnicas solo pueden competir por las 84 plazas restantes y a esto se les va a pedir una nota mínima. A las 16 de minoría étnica, no. Pero dice, aquí donde se genera la desigualdad, dice, o la discriminación, se genera en el sentido de que mientras las minorías étnicas pueden competir en esas 16 plazas y no tienen la nota que se exige para las 84 restantes, o sea, las minorías étnicas pueden competir, dice, para las 16 plazas, que es de cuota, la acción afirmativa dirigida para ellos, si no tienen una nota mínima, o pueden ir a competir en las 84 restantes, si tienen la nota que se exige para ello. Pueden ir por una u otra vía. En cambio, las personas de raza blanca, dicen, no pueden competir solamente en los 84 cupos que están ahí, con nota
máxima, pero no pueden ir a los 16 cupos de minoría. Entonces es lo que resolvió la Suprema Corte. Se viola la enmienda 14 de la protección igualitaria de la ley, que así se establece en la Constitución de Estados Unidos de América, porque, dijo, las minorías étnicas pueden competir en el 84% o en el 16%, en cambio una persona de raza blanca, ¿no? Eso es algo raro lo que resuelve ahí el Tribunal Supremo, porque claro, no se daba cuenta que en ese momento en los Estados Unidos de América era casi imposible poner a una persona de minoría étnica a competir en el 84% de plazas en donde se exigía una nota bastante alta, bastante elevada, porque no iban a tener las cualidades para competir ahí. Entonces, esa fue la decisión que se toma en Regents of the University of California versus Bake. Lo importante de este asunto es que el Tribunal Supremo decide que sí se podía utilizar la raza como un elemento para crear políticas o acciones afirmativas en el ámbito universitario. Y luego el otro argumento es el de la utilidad social. Y aquí, pues, la utilidad social son los objetivos sociales que se pretenden alcanzar introduciendo una acción afirmativa. Y se dice, como se sigue diciendo a día de hoy, ¿no? El efecto positivo es, por ejemplo, poner en un puesto de influencia a personas procedentes de grupos desfavorecidos, porque esto promueve su empoderamiento. También se dice, la acción afirmativa puede ofrecer modelos de conducta a comunidades o grupos en desventaja para incentivarlos, para acabar con estereotipos, para acabar con prejuicios arraigados en la sociedad. Y eso es lo que yo les decía ayer, ¿no? Esa es una de las cuestiones que se entiende que se pueden alcanzar con la acción afirmativa. Si nosotros ponemos a una persona con discapacidad en el ámbito de lo político que nos concierne, o en el caso de las mujeres, no poner a mujeres en puestos como en el Parlamento, ¿no? O poner a una mujer en el cargo de gobernadora. Dice esto, si se hace a través de una acción afirmativa, ¿no? Si se introduce esa regulación, no se hace por el curso natural, porque por el curso natural desde 1953 hasta el día de hoy no hay ninguna mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos, lo cual es una barbaridad. No puede ser que nunca hubo una mujer suficientemente cualificada para llegar a un cargo así. Entonces se dice, si se introduce una acción afirmativa en este sentido, se hace para empoderar a este grupo y para decirles, mire, es posible poner o que ustedes mujeres estén en estos cargos. Y dice, y además de esto, ayuda a eliminar estereotipos y prejuicios. En lo segundo yo tengo muchas dudas. En lo primero, ninguna. O sea, es cierto que te empodera, ¿no? Si nosotros vemos a personas con discapacidad en un puesto político, eso empodera al grupo y dice, oye, es posible llegar a ocupar este cargo, ¿no? Si vemos a una persona indígena en un alto puesto político, igual se empodera. Pero esto ayuda a eliminar prejuicios y estereotipos arraigados en la sociedad. Yo creo que ahí es más difícil, ¿no? El responder afirmativamente. ¿Por qué? Porque si son menos cualificados, ¿no? Si no reúnen todos los requisitos de idoneidad, entonces quizá lo que ayude es a perpetuar estereotipos, ¿no? Lo que yo les decía ayer, que decimos, está ahí únicamente porque le regalaron el lugar, pero no se lo merece. ¿Hasta qué punto entonces ayuda esto a eliminar estereotipos? Y es por eso que yo les digo que las acciones afirmativas con trato preferencial tienen que ir acompañadas de manera obligatoria por una política transversal que provea a los grupos en situación de vulnerabilidad, de igualdad de oportunidades, de igualdad de capacitación, de igualdad de experiencia para poder progresar en diversos campos. No son suficientes las acciones afirmativas. Si volvemos al establecimiento de las cuotas para ingresar a la universidad de los Estados Unidos de América, esas cuotas vemos que exigen como requisito no solo la idoneidad, sino la pertenencia al grupo históricamente discriminado. Y es así como nos dice Roberto Saba, que en un contexto de vacantes limitadas, como es el caso de Regents
of the University of California versus Bake. Eran 100 plazas. En un contexto de vacantes limitadas, las personas favorecidas por la acción afirmativa estarían ocupando lugares que algunos considerarán que le corresponden a personas más idóneas, que no necesariamente están en el grupo discriminado. Así, el criterio de la idoneidad o de la mayor capacitación sería derrotado por el criterio de pertenecer a un determinado grupo. Y es aquí donde vemos las paradojas a las que se enfrenta la acción afirmativa. Pues generalmente las personas más idóneas son las que han gozado de mejores oportunidades y no pertenecen a grupos en situación de desventaja, ¿no? No obstante, esta percepción puede conllevar a asimilar aquellas como medidas que entran en conflicto con el principio de igualdad, ¿no? Yo les decía, aquí hay que ver a qué tipo de igualdad nos referimos. Y no sé si me explico hasta el momento. Si hay alguna duda o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo con toda libertad. O sea, yo lo que les he venido diciendo es que la mayor parte de acciones afirmativas representan un trato preferencial. En el caso de la Universidad de California lo vemos, ¿no? 100 plazas, 16 destinadas a personas que pertenecen a un grupo minoritario, 84 reservadas a la raza blanca. A esas 84, bueno, la raza blanca, y no le cierran la puerta a los grupos minoritarios tampoco, ¿no? Aquí el tratamiento distinto es que se dice, a ver, a las personas que pertenecen al grupo minoritario se les van a exigir menos requisitos que al restante 84%. Y es ahí donde la Suprema Corte dijo, ok, entonces una persona hispana puede competir con el 84% si tiene una nota promedio de 9, que sería algo maravilloso, pero si no la tiene, se va al 16%. Puede entrar ahí sin reunir los requisitos de idoneidad, ¿no? Y es ahí donde se crea esa percepción de, entra a la universidad solo porque pertenece al grupo, pero no tiene la cualificación suficiente y le está quitando el lugar a alguien que sí la tiene, ¿no? Y es como las vemos así, de manera sesgada y decimos, crean discriminación. Están discriminando, como dice Alan Bake, me están discriminando porque como yo soy un hombre blanco, a mí no se me da la misma oportunidad que se le da a los que pertenecen a grupos minoritarios. Pero no se dan cuenta de la situación de la que vivimos. Y no nos damos cuenta que es difícil exigirle a estos grupos minoritarios igualdad de aptitud o de idoneidad cuando no han podido acceder a la universidad. Vi que alguien levantó la mano, ahora le doy la voz. Fíjense, luego llegaron otros asuntos, por ejemplo, el Tribunal de Apelación Federal en Hopwood versus Texas, y aquí lo que se dijo es, pues el gobierno no tiene especial interés en que exista ya diversidad racial, porque ya la habían alcanzado posteriormente, ¿no? Ya entran alumnos de diversas razas y ya no hay especial interés en alcanzar esta finalidad. Y en 1996 sucedió algo muy, muy particular en los Estados Unidos de América. La Junta de Regentes de la Universidad de California votó a favor de prohibir la utilización de factores como la raza, el sexo, color u origen étnico para ingresar a la universidad, porque se dijo, esas medidas hay que llevarlas a la educación primaria, la educación básica, ahí se tienen que introducir las acciones afirmativas, preparar a la gente desde esta educación inicial para que luego puedan ingresar a la universidad sin tener que darles el lugar porque no reúnen los requisitos suficientes. Me parece que en Estados Unidos tomaron conciencia de esto. No son suficientes las acciones afirmativas, hay que acompañarlas de políticas transversales, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Hasta que llegan a la universidad. Si alguien había levantado la mano, creo. Alguien tenía levantada la manito, ¿no? Bueno, si alguien la tenía y no, no quiere hablar, que abra el micrófono directamente.
Ahora, ¿cómo ponemos a las acciones afirmativas frente al principio de igualdad? ¿A ustedes qué se les ocurre o cómo definen a la igualdad? ¿Qué creen que es la igualdad? ¿Cómo definirían el principio de igualdad? Porque claro, ayer alguien me decía también, no sé si me lo decía en el chat o de viva voz, que pueden ser, las acciones afirmativas muchas veces son vistas como discriminación inversa. Yo les decía, también se dice discriminación positiva. A mí eso me parece sumamente ridículo, porque es no saber qué es discriminar o es mal utilizar el término discriminar. ¿Cómo puede haber algo positivo en un acto tan deleznable como discriminar? Entonces, eso de discriminación positiva me parece sumamente preocupante el término. Discriminación inversa es quizá más, está más abierto a la discusión de que pueda existir o no. Yo tomo la postura de que no hay discriminación en las acciones afirmativas a menos que no superen un test de proporcionalidad. Pero bueno, ¿cómo podemos entender a las acciones afirmativas frente al principio de igualdad? ¿Discriminan o no las acciones afirmativas? ¿Qué es la igualdad? Entonces, hay que aquí ver qué nosotros entendemos por igualdad. O sea, la igualdad no es un concepto unívoco, ¿no? La igualdad tiene muchísimas aristas. Yo les decía, hay derecho a la igualdad, hay principio de igualdad, está el valor de la igualdad, está la igualdad ante la ley, en la aplicación de la ley. O sea, la igualdad es sumamente abierta, ¿no? Es más, la igualdad ante la ley, que es la igualdad formal, ¿no? Es la igualdad que dice Roberto Saba como no discriminación. Fíjense, Roberto Saba dice la igualdad formal, la igualdad ante la ley. Es la igualdad como no discriminación. La igualdad material, la igualdad en la ley, es la igualdad como no subordinación. Entonces, el concepto de igualdad es algo sumamente abiertísimo. ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos solo ver a la igualdad desde una de sus múltiples dimensiones? Entonces, si queremos nosotros analizar realmente si las acciones afirmativas entran o no entran en conflicto con la igualdad, pues hay que partir de el tipo de igualdad que nosotros utilizamos. El primer efecto de la igualdad es la igualdad ante la ley, la igualdad formal, que dice Roberto Saba, igualdad como no discriminación. ¿Qué consagra el principio de igualdad ante la ley? Pues algo intuitivo, ¿no? Nos dice que la ley es la misma para todos y para todas. La ley debe tener los mismos efectos para todos. Debe tratarnos la ley por igual, ¿no? Ese es el concepto de igualdad formal, ¿no? La ley es la misma para todas las personas. Y ese es precisamente el concepto de igualdad que se introduce tras la Revolución Francesa. Cuando se habla en la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, es a esta igualdad a la que se refieren. Es 1789, desde luego, y vienen de un determinado momento histórico, ¿no? Nosotros sabemos que los franceses se revolucionaron frente al poder absoluto del monarca. O sea, es un contexto histórico determinado, ¿no? Es más, hay una película en Netflix de María Antonieta que es bastante divertida, la hacen de manera divertida, pero nos cuenta, nos deja entrever esa historia, ¿no? De los abusos del poder que había llevado a cabo la monarquía francesa, que terminan en este caso con Luis XVI, que es el último monarca francés, en ese sentido monarca absoluto, ¿no? Y que terminan con la Revolución Francesa, ¿no? Llega el punto, al final de esa monarquía absoluta con la Revolución Francesa. En Europa, y no solo en Francia, se venía previamente de la época medieval, ¿no? Del feudalismo, que nosotros hemos visto el feudalismo, donde había señores reyes, señores feudales, vasallos, la iglesia, la nobleza, y estaba también la burguesía formándose, ¿no? Nosotros conocemos toda esa historia del periodo, de la Edad Media, del periodo feudal,
Y nosotros sabemos que durante el periodo feudal estaban los estamentos y que a cada estamento le correspondía un determinado fuero, su propio ordenamiento jurídico. La nobleza tenía su propio ordenamiento jurídico. La iglesia tenía su propio ordenamiento jurídico. El pueblo, los vasallos, ¿no? Tenían su propio ordenamiento jurídico. Y así, ¿no? Entonces, a esa igualdad es a la que se referían los franceses. Querían una misma ley para todas las personas, que no existiera una norma para cada estamento. Por eso se habla de igualdad en los alcances de la ley. Y esto cobra especial importancia por el pluralismo de ordenamientos, por las diversas posiciones jurídicas distintas de la que se venía. Un ordenamiento fragmentado, y lo que se pretende es la misma ley para todos y para todas. Y esto dio lugar a lo que nosotros conocemos como los caracteres de la ley. ¿Cuáles son los caracteres de las leyes que nosotros estudiamos? ¿Cuáles son las exigencias de la ley que a día de hoy estudiamos, ¿no? Cuando hacemos el primer año de la carrera de Derecho, ¿qué se nos dice, cómo se nos dice que tiene que ser la ley? Que deriva precisamente de desigualdad formal. A ver, o les pregunto por nombre y apellido directo. Cambiamos la dinámica de participación voluntaria y yo les voy a preguntar directamente. A ver, Carlos, ¿cómo se nos dice que tiene que ser la ley? Rocío ya levantó la mano y te salvó. Hola, Rocío. Sí, Rocío y Jesús. ¿Puedes abrir el micrófono? No te escucho. No, yo no lo logro escuchar, ¿eh? Se ve que estás hablando, pero no te escucho. No sé si tienes silenciado. Jesús, si quieres hablar tú. Ok, buenas tardes a todos, doctora, compañeros. Bueno, sí se nos dice desde que entramos al primer semestre de la carrera de Derecho que todos somos iguales ante la ley. De hecho, bueno, pues, si nos vamos a la Constitución, en el artículo primero y el párrafo primero, dice que en los Estados Unidos todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, tratados, etcétera, etcétera, así como el último párrafo, que queda prohibida toda la discriminación de origen étnico, nacional, el género, la edad y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, también vamos a una opinión muy personal. Las leyes están creadas respecto a la no discriminación. El problema ahí, una opinión muy personal, que es que como veíamos anteriormente, que las acciones afirmativas deben empezar incluso, una opinión personal, desde temprana educación, incluso desde, lo comentaba en otro diplomado con el doctor Flavio, desde la edad de párvulos, ¿no? Porque así vamos creciendo con otro concepto, ¿no? Yo entiendo que es imposible, ¿no? La educación en casa, los dogmas, los prejuicios, pero si, bueno, tenemos una acción afirmativa, educativa, encaminada a resarcir un poco, si no al 100%, pues yo creo que nos vamos formando en el entendido de que todos somos iguales, porque a veces sí, no es que me cause controversia, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que hacer una acción afirmativa cuando está la máxima ley, que es la Constitución, que nos señala? A lo mejor dirán, bueno, pues es que es un mundo maravilloso, ¿no? La ley es la ley y todos tenemos obligación de cumplirla, aquí, en donde sea, ¿no? Entonces, una opinión muy personal es, yo pienso que las acciones afirmativas sí serían muy importantes y, como lo acaba usted de decir, transversales desde una educación inicial. Vuelvo a repetir, es imposible
que a lo mejor digamos, bueno, vamos a trasladarla a los hogares. Finalmente, pues también tenemos el derecho al albedrío, ¿no? De creencia, de lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero ya en una educación pública, una acción afirmativa, a mi humilde parecer, sería ese, ¿no? Dejar fuera dogmas, dejar fuera creencias y centrarnos en que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Y sin importar credo, economía, color de piel, raza. A lo mejor es muy fantástico, pero pues si se nos impone, porque somos todos sujetos a una imposición de ley, yo creo que también un método educativo inicialmente desde el kindergarten, lo que sea, sería una buena acción afirmativa y ya no tendríamos que llegar tanto a esto. A lo mejor nos cuesta muchos años, pero ya se inició, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Canadá, en Finlandia, y ¿por qué no hacerlo acá? ¿Sí? Es una pequeña opinión, doctora, compañeros, gracias. Muchas gracias, muy acertado. Virgilio. Buenas tardes, sí, disculpe, fue un error por ahí. Estoy sintonizando la sesión, disculpe, Okay, buena tarde. sí. Vale, perfecto. Entonces, yo les digo que, pues, hasta qué punto, ¿no? Podemos hablar o qué es lo que se pretende, ¿no? Con esa igualdad formal, ¿qué es lo que se pretende? Y nos dice Jesús, todas las normas parece que no crean discriminación, pero sí. O sea, yo me acuerdo de la Constitución de mi país en la década de los 40, que establecía que todos los nicaragüenses eran iguales ante la ley, salvo el caso de las mujeres por las diferencias en cuanto a la naturaleza y el bien de la familia. Era la Constitución y creaba discriminación. Era una norma, la norma suprema, y se espera que las normas supremas no sean cuasi perfectas, pero son un reflejo de nuestros parámetros sociales y culturales, ¿no? Entonces, la igualdad formal, en este sentido, si someto yo ese artículo de la Constitución, ¿no?, al principio de igualdad, por ejemplo, me dice, todas las personas son iguales ante la ley, salvo en cuanto a la mujer, por las diferencias de la naturaleza y por el bien de la familia. Eso es conforme a la igualdad formal, y nosotros podríamos decir sí, porque es una norma, y eso es lo que yo les preguntaba, ¿cuáles son los caracteres de la ley que nosotros hemos estudiado? Universal. No se nos dice, ¿cómo tiene que ser la ley? En primer lugar, tiene que ser una ley universal, ¿no? Para todos, para todas, que nos rige a todos y a todas. Esa es la primera característica de la igualdad formal. La universalidad de la ley. El objetivo es igualar los efectos para todos los destinatarios. Luego está que es general y abstracta, ¿se acuerdan, no? Que es lo otro que nos enseñan. La ley es universal, la ley es general, es abstracta. Esto es elaborada para la generalidad y no para un grupo o grupo de ciudadanos. Y además, ¿cuál es el cuarto elemento? Universal, general, abstracta y... Eso es del primer año de carrera, ¿eh? Que eran las características de la ley. Es universal en cuanto a los efectos, es general, es abstracta y con vocación de permanencia. Con vocación de permanencia. Es decir, que las leyes no, o sea, tienen que ser duraderas, no cabiendo leyes elaboradas para situaciones concretas. Esto es la igualdad formal. La ley universal, la ley general, la ley abstracta, la ley permanente. Y por tanto, desde el principio de igualdad formal no caben leyes singulares. Y las acciones afirmativas, si se hacen a través de leyes, son leyes singulares. No siempre se hacen a través de leyes, pero si se hacen a través de leyes, son singulares. Y por tanto serían incompatibles con la igualdad formal, porque la igualdad formal nos exige que la ley sea universal, general, abstracta y con vocación de permanencia.
Y una acción afirmativa, ¿qué les decía ayer? ¿Cuál es una de las características de la acción afirmativa? Que se los repetí muchas veces ayer y alguien incluso me lo preguntó. Yo les digo, la ley tiene que ser universal, general, abstracta y con vocación de permanencia, duradera, no para un tiempo determinado. Y una acción afirmativa, por ejemplo, el COFITE, cuando se reguló e introdujo las cuotas de género, era singular, no era general, estaba dirigida para un determinado grupo, para mejorar una determinada situación, ¿no? Era una regulación singular para alcanzar un determinado fin. ¿Y qué otra cosa se rompe ahí? No es permanente, dice Carla. ¿Cómo son las acciones afirmativas, Carla? Son temporales, dice Jesús. Exacto. Las acciones afirmativas están en conflicto directo con el principio de igualdad formal. Incluso insanable, yo creo. O sea, no se puede subsanar ese conflicto porque son distintas. O sea, la igualdad formal exige unos requisitos, en cambio, la acción afirmativa, si se hace a través de ley, es de trato singular y temporal. El principio de igualdad ante la ley, entonces, la igualdad formal, supone rechazar la existencia de leyes particulares, especiales, singulares, con destinatarios concretos, debido a sus circunstancias personales o sociales o en función de una determinada coyuntura, ¿no? De ahí que la igualdad formal, les vuelvo a decir, está en conflicto con las acciones afirmativas. La igualdad formal es un límite a la actuación del legislador. Lo que le está diciendo el legislador, tú tienes que dictar leyes así, 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 no puedes dictar leyes asá, asá y asá. Pero ese es el primer estadio de la igualdad. Estamos hablando de Francia postrevolucionaria. 1789, el concepto de igualdad ha ido evolucionando a través del tiempo y ha ido superando la perspectiva formal. No es que la perspectiva formal ya no exista, no, sí existe, pero se ha ido superando y nos hemos ido adentrando hoy día a la igualdad material, a la igualdad sustantiva o, como dice Roberto Saba, la igualdad como no subordinación. ¿Y cuál es esta igualdad? Es aquella que parte de la siguiente premisa. Podemos ser iguales ante la ley, pero en la práctica no somos iguales. Podemos ser iguales ante la ley, pero nuestras situaciones reales no lo son. Y esto exige una obligación principalmente de los poderes públicos de procurar ponernos en un mismo plano. Y es en esta escena donde entran en juego las acciones afirmativas. Entonces, el decir que violan el principio de igualdad es no saber qué es el principio de igualdad, es quedarnos en la igualdad ante la ley. Y hoy día hemos ido evolucionando, ¿no? Y aquí les pongo la situación real de los individuos y de los grupos no son iguales, por tanto existe una obligación que impone a los poderes públicos este alcance de la igualdad real y efectiva. ¿Y qué es lo que exige la igualdad material o igualdad en la ley, o igualdad sustantiva, igualdad como no subordinación? Exige un trato distinto a quienes se encuentran en situaciones distintas, ¿no? Nos acordamos de esa correlación, ¿no? Personas que están en la misma situación, trato igual. Personas que están en situación distinta, trato distinto. Y eso no sería admisible desde la igualdad formal. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Que las situaciones de partida son distintas, ¿no? Y es aquí donde les vuelvo a decir, entra en juego la acción afirmativa. El concepto de igualdad es, por tanto, distinto al que existía tiempo atrás. Se pasa de una situación en la que la ley se guiaba por la ley del pensamiento general e indeterminado con relación a los destinatarios a otra en la que es frecuente hablar de un tratamiento distinto y diferenciado. Y para entender mejor la insuficiencia de la igualdad formal en nuestros días, les voy a poner un ejemplo práctico que nos plantea en una de sus lecturas. Esto sucedió en la realidad en los Estados Unidos de América. Nos plantea Roberto Saba.
Miren lo que sucedió en los Estados Unidos de América. En la década de los 70, en los Estados Unidos de América, se intentó introducir un mecanismo para evitar la discriminación en la integración de las orquestas municipales. Se comenzaron a introducir políticas para eliminar la discriminación en la integración de las orquestas municipales. ¿Y qué se introdujo? Se introdujo una serie de mamparas, pantallas opacas, para separar a las y los candidatos que querían integrar una orquesta municipal y al jurado examinador. Se dijo, ok, vamos a poner mamparas oscuras, el jurado examinador va a estar atrás, no va a ver quiénes son los candidatos ni candidatas. Es más, pusieron alfombras para que no pudieran escucharnos si llevaban tacón y eran mujeres, o si el golpeteo del andar era muy pesado y era una persona más obesa o menos obesa. Quisieron hacer neutral, o sea, la elección de los miembros de la orquesta, de las orquestas municipales, porque las orquestas municipales estaban integradas por hombres de 25 a 30 años, blancos, o sea, era como un mismo patrón, y se dijo, no, hay que diversificar. Y entonces, para esto, vamos a hacer lo que nosotros podríamos pensar que es lo más ecuánime y objetivo, como vendarnos los ojos, así como hace la justicia, ¿no? La diosa Temis tiene los ojos vendados, no ve. Y que solo escucharan la ejecución del instrumento musical. Y así se dijo, van a elegir a los miembros de la orquesta por su desempeño, por sus habilidades y no tanto por prejuicios. Eso es para evitar que influyera prejuicios en torno al sexo, al color de la raza, a la apariencia de la persona, ¿no? Y se quería una evaluación de manera objetiva. ¿Ustedes creen que esto dio como resultado, o que una medida así puede dar como resultado ese que se esperaba, ¿no? Una orquesta municipal entonces integrada únicamente por las personas que mostraban una mayor habilidad para ejecutar el instrumento musical, y creaba una diversidad en su composición? ¿Creen que pues, a partir de un resultado así, de decir, oye, yo me voy a tapar los ojos, no voy a ver, y entonces voy a elegir solamente por la idoneidad? Lo podemos llevar al caso de la Universidad de Baker y decir, solo los idóneos van a entrar aquí, los que tengan una mejor formación y una mejor puntuación. Vamos a ver luego el parangón con el caso de la admisión, el programa de admisión de la Universidad de Baker. ¿Qué creen que se produjo aquí como resultado? No, porque se dice, va a ser una evaluación ciega, sin tomar en cuenta las diferencias de las personas que resulten irrelevantes para la selección. Y aquí recuerden, la diosa Temis ciega, no ve. Aplica la justicia con los ojos vendados. Esa es la igualdad formal, aquella que no ve diferencias. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? Dice Jesús, en teoría debería ser más objetivo el resultado. Sí, claro, en teoría nosotros decimos, es neutral, van a elegir a los mejores, sin prejuicios, o sea, se tapan con una mampara y no, solo están escuchando la ejecución del instrumento municipal. En un mundo ideal, nos dice Roberto Saba, este modo de hacer la selección permitiría elegir a las y los mejores músicos, sin importar si son mujeres, sin importar si son afrodescendientes, sin importar si son hispanos, sin importar si tienen obesidad, sin importar la edad, sin ningún prejuicio que ha excluido históricamente a los miembros de grupos en situación de desventaja de integrar, en este caso, orquestas municipales. Roberto Saba dice, en el mundo del deber ser, en el ideal, esto sería una maravilla. Pero esta selección, aparentemente neutral y objetiva, como nos dice Jesús, no lo es, pues es ciega a esos estereotipos
pero también es ciega y neutral respecto del tipo de persona que se presenta como postulante para formar parte de una orquesta municipal. Era la década de los 70 en los Estados Unidos de América. ¿Quiénes podían ir a las escuelas musicales en ese tiempo? ¿Quiénes podían acceder a las escuelas de músicos? Probablemente una determinada parte de la población. Y esto dio lugar que cuando quitaron las mamparas opacas se dieron cuenta que habían elegido al mismo tipo de persona, hombres caucásicos de mediana edad. Aun y cuando habían hecho ese ejercicio para alcanzar la objetividad, no se dieron cuenta de algo que es lo que yo les decía en el caso de la universidad. ¿Quién va a acudir a esta convocatoria? Ellos pensaron, van a acudir personas indígenas, personas de minorías étnicas, personas mayores, mujeres, cuando las mujeres probablemente ni podían salir de casa sin el permiso de los padres o del marido. Y si la convocatoria se hace en un lugar lejano, altas horas de la tarde, de la noche, ¿quién puede acudir a esa convocatoria? Que ese es el problema, ¿no? Y es lo que no nos damos cuenta. Creemos a veces que con una regulación neutral vamos a alcanzar mejores resultados, pero no nos damos cuenta de las bases de la cual estamos partiendo. ¿Quién accede a la escuela musical en ese tiempo? Pues el mismo tipo de persona, que es la que fue electa o seleccionada, hombre caucásico de mediana edad con una determinada posición económica. Aun y cuando se hizo ese experimento, vimos que al examen acudieron personas que cumplían con el mismo estereotipo. Y es lo que pasa con la universidad, porque nosotros decimos, le regalan el 16% a estas personas que no son idóneas. Sí, pero es que, desgraciadamente, esa idoneidad está unida al privilegio que han tenido determinados grupos. Los grupos excluidos no han gozado de esas mismas oportunidades. Es aquí donde hablamos de igualdad de oportunidades. Lo mismo les decía yo para el caso de las mujeres. ¿Qué decían los partidos políticos? ¿Cómo me van a exigir llevar un 30% o un 40% de mujeres candidatas si no hay mujeres aptas para la política? No tengo cuadros de mujeres. Claro, ¿cómo iban a tener cuadros de mujeres si no las formaban, no las incluían? Problemas de base. El problema no solo es abrir la oportunidad, el problema es formar, es capacitar, es educar, es dar igualdad de oportunidades, ¿no? Y el ejemplo que nos pone Roberto Saba es sumamente demoledor. En ese sentido fue un ejemplo real. Entonces, es ahí donde nos tenemos que dar ese espacio y reflexionar realmente cómo estamos actuando. Esa justicia, ¿no?, ciega es una justicia probablemente discriminatoria, porque no va a tomar en cuenta cuestiones relevantes relacionadas con la desigualdad material de la cual partimos. Ahora, otra cuestión importante que ustedes deben poder diferenciar es qué es distinguir y qué es discriminar. Las acciones afirmativas introducen un trato singular, por eso están en conflicto con la igualdad formal o ante la ley, que exige que la ley sea general, permanente y abstracta. Ese trato singular es un trato, o debe ser un trato de distinción para que la acción afirmativa sea constitucionalmente válida. No puede ser discriminatoria. Si es discriminatoria, la acción afirmativa debe desaparecer. Por eso no hay discriminación inversa ni discriminación positiva, porque es que la discriminación no puede estar regulada. Entonces, hay que diferenciar, y si ustedes quieren aprender más sobre esta diferencia entre distinguir es conforme con la igualdad sustantiva, y discriminar, que es antagónico con el principio de igualdad en cualquiera de sus acepciones, tienen que ir a estudiar esa opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 18/03, que es una opinión consultiva que promueve el Estado mexicano. Y si no mal recuerdo, era para el caso de los trabajadores migrantes, era para este caso que lo promueve el Estado mexicano. Quería saber hasta dónde el Estado puede actuar en el caso de trabajadores, de introducir tratos distintos en los supuestos de trabajadores migrantes, no regulares en el país. Entonces aquí lo que nos dice la Corte Interamericana es que una cosa es distinguir y otra cosa es discriminar.
Dice, distinguir. ¿Cuál es un trato de distinción? ¿Qué es lo que deberían hacer las acciones afirmativas? Es aquello admisible, razonable, proporcional y objetivo, lo que yo les decía, el test de proporcionalidad. Y discriminar, dice, es aquello inadmisible por violar derechos humanos. No toda diferencia de trato puede considerarse ofensiva por sí misma a la dignidad humana. Por tanto, un trato de discriminación es un trato de exclusión, de restricción, de privilegio que no sea objetivo y razonable y que redunde en detrimento de los derechos humanos. Ahí está la diferencia, esto está en la opinión consultiva 1803, entre distinguir y discriminar. Cuando distinguimos, lo hacemos con base en un objetivo razonable, proporcional, temporal también le podríamos sumar para el caso de acciones afirmativas. La distinción no atenta contra la dignidad humana. Es atentatorio contra la dignidad humana que yo diga de 100 plazas voy a reservar 15 para grupos que no han podido acceder al ámbito laboral. No, porque estoy dejando 85 para los restantes. No estoy cerrándole la puerta. Es más, a Alan Bake le cerraban la puerta a la universidad por su edad. La discriminación ahí era por edad, no era por raza, y él lo lleva por esa otra vía. Así se la compran los tribunales en Estados Unidos de América. Es discriminatorio el decir, si venimos de un 95% de participación política solo de un determinado tipo de hombres, y ahora lo vamos a abrir hacia las mujeres, también hay que ver qué tipo de mujeres entraba ahí o ya se los ponía sobre la mesa. No estamos diciendo ya los hombres no pueden llegar a la política, estamos diciendo por el curso natural de las cosas, desde 1953 hasta 1996, las mujeres no llegaban a lo político, por el curso natural no llegaban aun y cuando fueran ciudadanas, no las ponían de candidatas o las ponían en distritos perdedores o las hacían renunciar cuando eran titulares del cargo a favor de su suplente. Y por eso se dijo, partidos ahora van a estar obligados a llevar a mujeres en tal porcentaje y se fue perfeccionando esto en tales lugares de la lista, la fórmula formada de tal manera para que no se hiciera un fraude a la ley. Entonces, no se le cierra la puerta a los hombres, se dice, vamos a obligar a que lleven mujeres para que se normalice. Lo mismo se ha hecho en el caso de personas con discapacidad, personas indígenas, personas afrodescendientes, porque por el curso natural de las cosas, varios siglos así lo demuestran, no han podido llegar a ese ámbito. Entonces, eso yo se los dejo de tarea para que no me vuelvan a repetir nunca más ese término de discriminación positiva. Cada vez que alguien me dice discriminación positiva es como si me da un sartenazo en la cabeza, porque es que discriminar es una diferencia de trato ofensiva y atentatoria contra la dignidad humana. Así lo dice la Corte Interamericana en esa opinión consultiva. Discriminar es esto. ¿Cómo puede haber algo positivo en una diferencia de trato ofensivo y atentatorio contra la dignidad humana? Es algo completamente contradictorio, se niega a sí mismo. No puede haber una discriminación que sea positiva. Y bueno, ¿qué ha dicho el tribunal al respecto, no? Fíjense, miren, el Tribunal Europeo también ha dicho algo parecido. Dice, una distinción se vuelve discriminatoria cuando carece de justificación objetiva y razonable. Queremos saber si una acción afirmativa es distinción conforme al principio de igualdad material o discriminación porque atenta contra la dignidad humana. Sometámosla a un test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad, ¿no? Más o menos tiene que llevar esos requisitos también. ¿Qué ha dicho el tribunal? Pues ya vemos, en la jurisprudencia 30-2014 nos da las características de la acción afirmativa y se deben ser temporales, proporcionales, exigen un equilibrio entre las medidas que se implementan y los resultados que se pretenden conseguir, razonables y objetivas, deben responder a un interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia. En la jurisprudencia 43, diagonal 2014,
Nos dice los principios, el principio de igualdad en su dimensión material como elemento fundamental del Estado democrático. Ustedes ahora más o menos identifican ese principio de igualdad en su dimensión material. Es distinto a la igualdad formal. Dice, el cual toma en cuenta situaciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y de sus integrantes como mujeres, indígenas, discapacitados, un término que ya no se utiliza, es persona con discapacidad, entre otros, justifica el establecimiento de medidas para revertir esta situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que sean objetivas y razonables. No todas las acciones afirmativas van a superar un test de constitucionalidad o de proporcionalidad o de razonabilidad. Habría que someterlas a ese test. Y si ustedes leen el acuerdo del INE, creo que este es el 18/2021, en cumplimiento de una sentencia del tribunal donde le ordena crear acciones afirmativas a favor de grupos en situación de desventaja en lo político, que son las que tenemos a día de hoy hasta que entre en vigor el Plan B. El INE hace en cada acción que está implementando, hace un test de proporcionalidad. Dice, esta medida tiene un fin legítimo, es objetiva por tal, es razonable por tal y es proporcional por tal. Lo justifica desde ahí. Aquí nos vuelve a dar los elementos fundamentales de las acciones afirmativas y la pregunta, ¿se discrimina con las acciones afirmativas? La respuesta, jurisprudencia 3/2015. Las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se consideran discriminatorias, siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y que cesen temporales una vez alcanzado el fin que persiguen. Es por ello, dice, que las medidas temporales a favor de las mujeres encaminadas a promover la igualdad no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciador entre géneros se persigue el objetivo de revertir la desigualdad existente y compensar derechos de un grupo de población en desventaja. En instrumentos internacionales sobre derechos humanos se nos repite lo mismo. Las medidas de distinción no son discriminatorias siempre y cuando persigan tales y tales objetivos. Pueden ir a buscar la CEDAW, en donde se hablan de medidas para la igualdad de género, o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue promovida por el Estado mexicano. Y aquí nos dice también la obligación de los estados partes de hacer ajustes razonables, de introducir distinciones necesarias y proporcionales para poner en un mismo plano de igualdad a las personas con discapacidad. El término no es discapacitado ni minusválido, por Dios, que esos son totalmente peyorativos, ni persona con capacidad especial, ¿no? O algo así, decíamos, como es personas con capacidades especiales o algo así, ¿no? Todo es discriminación en cuanto al lenguaje. El término que se utiliza es persona con discapacidad. Y ahí también se nos dice, una medida de distinción, si es objetiva, razonable, proporcional, no es discriminación. ¿Hasta el momento alguna duda? Vale, si no hay ninguna duda, pasamos a ver rápidamente la sentencia donde se introducen las acciones afirmativas que están vigentes hasta el momento. Es la sentencia 121/2020 y acumulado del proceso 2020-2021, es la del Tribunal Europeo, pero ahí no tengo ni siquiera el caso, solamente hice como un resumen de lo que ha venido diciendo con relación a los tratos de distinción, ¿no? Y las acciones afirmativas son un trato de distinción.
Entonces, vamos a la sentencia 121/2020 del proceso 2020-2021, a partir de la cual se introducen las acciones afirmativas que tenemos hasta el momento en el ámbito de lo político electoral. Lo de género no es una acción afirmativa, porque es un principio constitucional. Fue una acción afirmativa en su momento cuando habían cuotas, hoy día es un principio que está en un mandato de la Constitución directo, ¿no? Un principio que se tiene que cumplir sí o sí, y no es temporal. Aquí nos vamos a dar cuenta que fue el Tribunal Electoral, a la par del INE, el que introduce esas acciones afirmativas. Nunca ha habido una voluntad del legislador en México, pues la hubo en su momento en género, pero ya luego no hubo ningún tipo de voluntad para seguir avanzando en una inclusión, en una democracia inclusiva, ¿no? En un demos, porque la democracia es el poder del pueblo, ¿no? El demos, que es el pueblo incluyente, no ha habido voluntad. Y la reforma electoral, pues, nos vuelve a destacar eso. No hay voluntad y ahora va a haber una regresión en la materia. ¿Qué pasó en esta sentencia? En esta sentencia se controvertía un acuerdo emitido por el INE en el cual se creaban los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios, por RP y por mayoría relativa. Se había establecido una serie de cuestiones en este acuerdo 572/2020. Denme un segundo, voy a encender la luz. Se habían emitido una serie de cuestiones, ¿no? En ese acuerdo del INE se había dicho, por ejemplo, se deben postular paritariamente las candidaturas por el principio de representación proporcional, se deben inscribir alternadamente las fórmulas en las listas por el principio de RP. Esas son acciones afirmativas, ¿no? Yo les decía, no solamente son las cuotas, esta regla de la alternancia también es una acción afirmativa. Se tienen, ¿no?, que inscribir alternadamente las fórmulas. Esto no era algo nuevo, ya se venía diciendo anteriormente a partir de sentencias del Tribunal Electoral, y luego se estableció también la obligación de los partidos de encabezar las listas con fórmulas compuestas por, de encabezar las listas por fórmulas compuestas por mujeres en 3 de las circunscripciones, ¿no? Porque se había encontrado esa tendencia partidista de encabezar las listas con fórmulas compuestas por hombres. Y aquí se establecía que de las 5 circunscripciones, 3 debían estar encabezadas por mujeres para que pudieran acceder efectivamente a los cargos para los cuales son postuladas. La ley, si nosotros vemos la ley hasta el momento, establece la LEGIPE la obligación de los partidos de encabezar al menos 2 de las 5 circunscripciones por fórmulas de un mismo género. Y aquí ya iba, ¿no? Más allá, y dice 3 tienen que ir encabezadas por mujeres. Otro aspecto relevante de este acuerdo es que se estableció que las acciones afirmativas que se introdujeran para el proceso electoral federal 2020-2021 debían ser transversales, en el sentido de que más de una pudiera ser aplicada a una misma candidatura, estableciendo así que en estos procesos de selección de candidaturas se debería privilegiar la perspectiva de género y la interseccionalidad. Aquí la transversalidad que se operó fue más bien con la paridad, pero esto de interseccionalidad no se ha trabajado hasta el momento. ¿A qué me refiero? Miren, si es una mujer indígena y con discapacidad, ¿eso cómo le cuenta al partido político? ¿Le cuenta como una sola candidatura o le cuenta dentro de los 3 criterios de indígena, de género y de discapacidad? Eso no se ha trabajado hasta el momento. Eso debería contar como una misma candidatura quizá, ¿no? Y no tanto, perdón, eso debería contar quizá para el cumplimiento de 3, para incentivar a los partidos de llevar interseccionalidad, ¿no? Y de proponerse trabajar en este tema, pero no se ha llegado a un consenso hasta el momento. A ver qué pasa en el próximo proceso electoral. Lo que sí se dijo es que las candidaturas iban a ser transversales con el principio de paridad.
Es decir, que si van a ser 30 candidaturas para personas indígenas, 15 debían ser para mujeres y 15 debían ser para hombres indígenas, ¿no? Es hacerlo transversal. Mariela. Creo que Mariela tiene la mano levantada. Sí, no sé si me escuchó. Sí, sí te escuchamos. Un poco nada más recordando, en Veracruz, por ejemplo, tuvimos el caso ahora con el tema de las acciones afirmativas para la comunidad LGBT y más. Recuerdo que fue sala superior, me parece, que establece que ahora el tema de la cuota para la comunidad LGBT tiene que recaer, en caso de, para tener la, ¿cómo se llama? La igualdad, tiene que recaer sobre un nombre, es decir, tendrá que quitarle, por ponerle un adjetivo, quitarle lugar a un hombre en el caso de RP, por supuesto, para que puedan acceder y puedan tener esas cuotas. En Veracruz, ese tema salió porque en Veracruz ese lugar se le fue dado quitando a una mujer. Ya establece la sala superior que ahora que tendrá que ser sobre un hombre. Y aunado a lo que está comentando, ¿qué pasa precisamente con el tema de la comunidad? Entiendo que aunque simplemente se autoadscriban como parte de la comunidad, no tendrán que comprobar que son o que forman parte de la misma. Sin embargo, hay ya precedentes de un partido político en particular que los autoadscribió como mushes y pues en la realidad simplemente porque querían cubrir esas cuotas. ¿Qué va a pasar? O creo que es algo que se tiene que ver, que se tiene que seguir trabajando en que los hombres no se autoadscriban ahora como no binarios o queer o formar parte de ciertas comunidades simplemente por lograr un lugar en una lista. Sí, ese es el problemón, ¿no? Yo siempre digo que es uno de los más grandes problemas a los que se tiene que seguir enfrentando Sala Superior, bueno, el Tribunal Electoral en general, ha dado como una respuesta. Voy a buscar los casos para compartírselos, ahorita porque no me acuerdo exactamente de los números, pero si me dan un segundo se los comparto, donde según Sala Superior ya le dio una respuesta a esto. A mi juicio no le ha dado una respuesta a nada, ha dado un remedio paliativo al problemón que tiene encima, porque yo les decía ayer, todo esto es muy plausible, ¿no? Es meritorio el que se abra tanto, ¿no? Aquí la representación en México, hay otros países que ni siquiera lo piensan, pero pues México es uno de los países, yo creo que en América, el pionero en América Latina en materia de inclusión y de amplitud de la democracia. Pero claro, ¿hasta dónde podemos llevar esto? Yo creo que el problema sí se le presenta al Tribunal Electoral en materia de género. Si me dan un segundo, voy a buscar esto porque no me lo sé de memoria. Y según me acuerdo, lo tengo en un artículo que entregué para la Escuela Judicial, el número de esos asuntos. El Instituto Electoral actúa como un órgano de buena fe y ellos simplemente, pues si tú dices que perteneces a la comunidad LGBT, si tú dices que eres no binario, pues bueno, yo te creo. Pero ahora sí que hasta dónde puedes tirar esa liga en el que un hombre no se autoadscriba y le quite lugar a una mujer. Sí, un momento. Es que tengo que buscarlo bien. Identidad. Claro, esos fueron uno de los argumentos que se han esgrimido muchísimo más con relación a esta denominada sentencia de los muches, ¿no?
y que ha dado, pues, muchísima batalla en ese sentido, ¿no? Del caso de los muchos, aquí creo que está eso. Porque fue ahí donde el tribunal, no fue tanto el INE, fue el tribunal electoral el que estableció ese criterio, es el sub-JDC 304 diagonal 2018, que es el caso de los mushes. No sé si tengo aquí la presentación de eso. Presentación, paridad, no hay nada. Voy a cambiar la presentación. Claro, es como la mayor problemática que se ha generado, ¿no? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Porque ya abrieron la representación hacia la identidad de género. ¿Cómo vamos a hacer con la paridad? Porque la paridad es un principio que está en la Constitución. Y toda acción afirmativa, entonces, tiene que ir acorde con ese principio constitucional. Hubo un caso en el 2018, antes de que ustedes se acordarán que fue para la elección del Congreso Estatal de Zacatecas. No sé si alguien se acuerda de ese asunto. En donde el OPLE de Zacatecas hizo, pues, todos los ajustes necesarios para alcanzar la paridad. Yo creo que ahí el Congreso tenía como 60 diputados, pongamos, o 30 eran, 30, y debían ser 15 hombres, 15 mujeres. Entonces comenzaron a hacer todos los movimientos para que quedaran 15 hombres, 15 mujeres. Y lo que decidió el OPLE de Zacatecas y el tribunal local era mover a los partidos menos votados, mover a sus fórmulas. Si, por ejemplo, llevaban en el primer lugar y en el segundo fórmulas de hombres, las iban a mover para subir a las mujeres. No, en el primero y en el tercero, porque son alternadas. Iban a subir a las que estaban en el segundo y en el cuarto, a mujeres, para alcanzar la paridad. Iban a mover las fórmulas, las listas, ¿no?, de los partidos menos votados. Ninguno de esos movimientos para alcanzar la paridad quitaron a la fórmula del PAN, la primera, que era de hombres, y la movieron al número 2 o al número 3, ¿no? Yo creo que ya no alcanzaba la diputación ahí local. Y viene el de la fórmula y dice, oye, yo soy un hombre con discapacidad motriz y me quitan a mí para poner a una mujer, que está muy bien porque han estado subrepresentadas, pero también los hombres con discapacidad no hemos estado en la política. Y lleva el asunto a sala regional, creo que era un sub-JDC 1180, diagonal 2018, o algo así, o 17. Y llegan a sala regional Monterrey, y sala Monterrey dice, no, es un recurso de reconsideración, perdón. Y sala dice que no lo va a estudiar porque prima la paridad. Llega a sala superior este recurso de reconsideración por certiorario electoral, y sala superior dice, en este caso, la paridad debe ceder para potenciar la participación política electoral de otro grupo que ha estado excluido de lo político, que son las personas con discapacidad. En este caso es un hombre con discapacidad. Y dice, se tiene que hablar de, ¿se acuerdan de paridad flexible que dijo el tribunal? Principio de paridad flexible. Y en este caso van a ser, dijo, 21 hombres, 16 hombres y 14 mujeres, eran 30, 16 hombres y 14 mujeres, y pues tampoco pasa mucho, dice, no son 15, pero son 16 hombres y 14 mujeres, para potenciar la participación de otro grupo en situación de desventaja. Cuando llega el caso de la identidad de género, principalmente de las personas no binarias, Sala Superior podía haber optado por este criterio de la paridad flexible, pero ya no opta por ese criterio, sino que se va por el criterio que nos contaba Mariela de van a ir en el lugar de los hombres. A mí esto me parece una solución para ahora, pan para hoy, hambre para mañana, porque va a ser insostenible a través del tiempo. ¿De dónde viene toda la cuestión con la identidad de género? Como lo dice Mariela, del caso de los muches, 304 diagonal 2018, que es cuando el OPLE de Oaxaca emitió los lineamientos en donde estableció que para el caso de las candidaturas era para integrar concejalías aquí, la postulación de personas transgénero, transexual, intersexual, muches, iba a corresponder pues al género al que se autoadscribieran. Y no solamente dijo eso, sino que dijo, esa candidatura va a ser tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad.
Entonces, ahí fue el problemón que se generó, porque los partidos presentaron a sus listas, llega el momento de que tienen que revisar el OPLE, las listas que presentan y encuentran que no cumplen con el principio de paridad. Y le llaman la atención, eran 2 o 3 partidos y le dicen, oh, aquí no vienen las listas paritarias, no vienen más hombres que mujeres. ¿Y qué dijeron los partidos? Dijeron, vienen 4 hombres más, es que no son hombres, son mujeres trans. Bueno, en ese caso creo que decían que eran mushes. Dijo, en las listas no vienen 5 y 5, sino que vienen 7 hombres y 3 mujeres, o 8 hombres y 2 mujeres. No, esos 3 hombres que vienen, que sobran, son mujeres trans. Porque como son por autoadscripción, aunque se llamen Mario Pérez y Luis López y Marco Fernández, son mujeres. Porque lo que le decía López es que la candidatura va al género al cual se autoadscribe la persona. Y que eso cuenta para paridad de género. Es decir, si un hombre se autoadscribe como mujer trans, va como mujer en la parte de la paridad, ¿no? Eso era un fraude a la ley, desde luego. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo al momento en el que el OPLE le está requiriendo el no cumplir con el principio de paridad. Y los partidos son muy listos y dijeron, no, pues no estamos cumpliendo, pero no es que eso, sino que es que son mujeres trans. Y acuérdense, yo les decía ayer, ¿qué hizo el OPLE en este caso? El OPLE en este caso llevó a cabo una serie de indagaciones. Fue a los barrios a comprobar cuál era la situación real de cada una de estas personas. Yo les decía, se andaban con tacón, si no, si tenían más o menos bigote, cómo estaban en las redes sociales, y les canceló la candidatura. Y esto llega en JDC a Sala Superior. ¿Qué es lo que decide Sala Superior en este JDC? Palabras más o palabras menos. Lo que decide Sala Superior aquí es que la identidad de género es suficiente, la sola manifestación, para que la persona sea considerada dentro de la candidatura del género al que dice pertenecer, y que esto no es contrario al principio de paridad de género. O sea, aquí fue un problemón para Sala Superior este asunto. Aquí Sala Superior dijo, es que el Estado no le puede exigir a la persona un comportamiento social específico, una apariencia física específica, un estilo de vida particular. Es más, tampoco le puedes decir que tiene que ir a hacer el cambio sexogenérico al registro. ¿Por qué? Porque en muchos de los estados mexicanos, no sé en los de ustedes, esto se hace vía jurisdiccional y no vía administrativa. Y es una carga muy pesada. Entonces, dice, poner esto en factores externos es poner lo correcto de la identidad en algo que está fuera del individuo. Entonces, la identidad de género, y así lo ha dicho la Corte Interamericana, no crean que que aquí Sala Superior dijo algo que no se ha dicho, no, es que hubo una opinión consultiva de la Corte Interamericana pronunciándose al respecto, es la 24/17, y la Corte Interamericana había dicho, la identidad de género no se prueba, pero no lo dijo efecto electoral, lo dijo efecto de identidad, del derecho a la identidad. Lo que pasa es que en lo electoral se crea un gran problemón cuando lo ponemos en juego con el principio de paridad. Ese es el gran problema que se crea. ¿Cuál es la solución que derivamos de aquí? Y esto lo lleva el INE ya en sus convocatorias. Las mujeres trans son mujeres, y efecto de la paridad ocupan el lugar destinado para la mujer. Siempre y cuando esa identidad de género se manifieste al momento del registro y que no existan pruebas suficientes que lleven a la autoridad electoral a demostrar que aquí hay un fraude a la ley. ¿No? Eso en cuanto a las mujeres trans está superadísimo. Las mujeres trans son mujeres siempre y cuando lo manifiesten en el momento del registro, no cuando le requiere el partido, el OPLE o la autoridad electoral, el INE, y siempre y cuando no existe una prueba manifiesta de que esto es un fraude a la ley. Ahora bien, ¿dónde ponemos a las personas no binarias? Y este es el gran problema de ahora. Porque una persona no binaria no se identifica ni como hombre ni como mujer. Está fuera de esta paridad que nosotros hemos ido construyendo.
Y es que quizá el problema aquí es que la paridad la hemos ido construyendo de una forma binaria. Yo creo que es el mayor problema que nosotros hemos ido generando, ¿no? Nosotros construimos a la paridad dentro de una cancha cerrada, hombre-mujer, porque era lo que existía en ese momento, bueno, lo que se nombraba en ese momento. Yo creo que lo de las personas no binarias no existe hace 3 meses, ¿no? Pero no se nombraba, no le dábamos una entidad. Y hoy día sí. Entonces, ¿dónde vamos a colocar a alguien que ni es hombre ni es mujer? O yo no sé si la paridad es por género o es por sexo. Yo pensaba que era por sexo, hombre-mujer, ¿no? Pero ahora, con la sentencia del tribunal, es por género, porque si las mujeres trans son mujeres, es porque es por género la paridad, no es por sexo. Entonces, ¿dónde las vamos a colocar? Y esos son una serie de criterios en los cuales el tribunal se ha venido pronunciando al respecto. ¿Dónde las vamos a colocar? La decisión final que se ha tomado es que se tienen que colocar en el lugar de los hombres porque ha sido, eso fue en el 74-2022, porque ha sido el grupo históricamente privilegiado en lo político. Pero como les digo, eso es una solución para el momento. Hubo una solución anterior en donde se dijo, entonces dividamos la paridad binaria. La paridad binaria, lo femenino y lo masculino, que sea 40 y 40, 40% para lo masculino, 40% para lo femenino. Y un 10% cuota arcoíris donde irían las personas no binarias. A mí me parece que esto era más razonable, ¿eh? Pero claro, hay que cambiar ahora toda la estructura que tenemos. En cambio, la solución actual es del 50% de los hombres, ahí vamos a meter a las personas no binarias. ¿Y qué van a hacer cuando vengan las personas de género fluido? ¿También la van a meter en el 50% de los hombres? Y todo lo que va a venir después, porque yo ahorita que estuve hablando con unos compañeros me decían, es que ahora el problema, y no aquí en México, es las personas de género fluido. Y yo le contaba eso a un magistrado de sala superior y me decía, ¿y eso qué es? Le digo, bueno, que hoy soy hombre y mañana soy mujer, y eso se acepta como identidad de género también. Y me dijo, pues así, yo elijo, no, lunes soy hombre y martes mujer. Esa es identidad de género. Es que el género es un constructo social. ¿Quién dice que el hombre no puede llevar vestido o tacón? ¿Por qué no puede llevar? Es antinatural que el hombre lleve un zapato de tacón. No, es que nosotros lo hemos construido culturalmente. Nos asombra ver al magistrado, ¿no? Ya no sé usar bien el lenguaje incluyente. Uno tiene que aprender porque no es algo que nos surja así, ¿no? Ni el lenguaje no es natural tampoco, que dicen, es que no es natural, no, es que es un constructo también, pero no estamos acostumbrados a eso. Nos asombra verlo con una falda, tacones y nuevo cabello más varonil, pero eso es cultural. ¿Quién dice que una mujer no puede llevar barba? Si hay mujeres que lo tienen de nacimiento. Yo tenía, me acuerdo, una profesora que tenía barba y se tenía que rasurar. Pobre mujer, ¿cuánto habrá sufrido? Digo. ¿Y quién dice que el hombre no puede usar tacones? ¿Quién dice que la mujer no podía usar pantalones? Ahora lo usamos. Esos son tonterías, la verdad. Yo creo que son cuestiones que no deberían ni de ser un problema. Hay personas que dicen un día yo quiero ser mujer y me visto como mujer y dicen al otro pues ahora yo me visto como hombre, soy hombre. Es género. Y eso va a llegar también a sala superior. Ahora, ¿que puede haber fraude a través de esto? Claro que puede haber fraude a través de esto, pero es que los jueces electorales no son jueces Hércules, no van a poder saber hasta dónde llegar, si esto es fraude o no. Fíjense, en el caso de los mushes pasaba algo particular y es que eran personas que se estaban reeligiendo en el cargo y la vez anterior se habían candidateado como hombres. Y en esa ocasión se habían candidateado otra vez como hombres hasta que López les llamó la atención. Era evidente. Y ahí dicen, no soy hombre, soy mujer trans. Era evidente que eso era un fraude a la ley. Pero hay casos en los que no va a ser tan evidente. Y cómo les pedimos a las autoridades electorales que hagan esa comprobación, ¿no? Y en la sentencia, en este caso de los mushes, en la sentencia 304, en el JDC 304-2018, hay un voto particular del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en donde él dice, no, es que aquí tiene que ser autoadscripción calificada para evitar precisamente el fraude a la ley.
Pero claro, ahí es el punto. ¿Y qué les pides como autoadscripción calificada? ¿Qué les exiges? ¿Que te demuestren que hicieron un cambio sexogenérico? ¿Que se fueron a hacer una cirugía? ¿Que fueron a hacer el cambio en el registro? Eso también lo podrían hacer, el cambio en el registro. Es que, pues, ¿hasta cuántas veces puedes hacer el cambio en el registro? Esto no se ha trabajado en México. En Colombia sí se ha dicho en un periodo, 2 veces y tienes que dejar pasar un periodo de 10 años. Es decir, si yo me llamo Wendy hoy y quiero irme a llamar Carlos, lo puedo ir a hacer, me cambio el nombre en Colombia, en el registro, nombre y género, y me tengo que esperar 10 años para hacer un cambio si quiero volver al de mujer. A saber cómo van a paliar lo de género no fluido, quizá va a ser esto de persona no binaria, ya ponerle en su documento de identidad de nacimiento así, o ponerlo cuando ya adquiere una mayoría de edad, no lo sé. Son situaciones muy complicadas y pareciera mentira, pero las autoridades electorales se han metido en esto, pareciera que no le toca una autoridad electoral. Pues ya se han metido en esto y está metido en ese marrón y no sé yo cómo van a salir, porque es muy difícil entender. Yo todavía me pregunto, ¿la paridad es por sexo, es por género? ¿Qué te hace ser mujer? ¿Qué te hace ser mujer? ¿El aparato reproductor? Ah, si no tienes matriz, ya no eres mujer. O si naciste con los dos sexos, entonces tampoco eres mujer si decides decantarte por el de mujer porque también tienes el masculino. Hay personas intersexuales, que les llamamos como hermafroditas, ¿no? ¿Qué te hace ser mujer? ¿Qué es lo que hace que alguien sea mujer? ¿Cómo te comprueba que alguien sea mujer? Entonces es muy complicado, ¿no? Y lo de las personas no binarias también es algo muy complicado. Son temas muy sensibles y pues esto es uno de los mayores problemas a los que se va a enfrentar en la institución. Bueno, yo les voy a dejar la presentación para que ustedes vean lo que se decidió. Ayer mismo lo veíamos en esa sentencia del caso de 121 diagonal 2020, que es esta que les estaba presentando. Ahí pues se establecieron esos lineamientos y se estableció algo que se lo acaba de cambiar ahorita Sala Superior. Si escucharon la sesión, creo que de hace una semana, aquí el INE y el tribunal lo avaló, decían, cuando presenten las candidaturas por acción afirmativa, los partidos no están obligados a hacerlo público, es decir, va a quedar a la potestad de cada candidatura autorizar o no que se haga pública la información, por ejemplo, que van por la cuota de la comunidad LGBTIQ+, para proteger su intimidad. Pero claro, ahora ya se revirtió porque el INAI también lo ha venido haciendo en casos que se le han ido sometiendo a su competencia, y ha venido diciendo, es que es ilógico. Si abres acciones afirmativas, lo haces primero para crear diversidad en lo político. Segundo, para paliar una situación de discriminación. Tercero, la utilidad social que yo les dije, para empoderar a la comunidad LGBTI y ver que llegan a lo político, para sentir que tienen un representante. ¿Cómo lo van a sentir si no saben, si les dan la oportunidad a los partidos y a las candidaturas de hacer opaca esa información? Y se dijo, pueden decirlo o no. A partir de una sentencia reciente de Sala Superior se estableció la obligación de, si vas por acción afirmativa, hacerlo público. ¿Por cuál acción afirmativa vas? Es que eso es algo que deberían haberlo regulado así desde el inicio. Entonces, en esta sentencia se aumenta la acción afirmativa indígena. Antes era de 13, ¿se acuerdan que se introduce en 2017-18 la acción afirmativa indígena 13? Ahora son, les dije, 21 por mayoría relativa más 9 de representación proporcional, son 30 escaños. Y se le dice al INE, y regula acciones afirmativas a favor de otros grupos vulnerables, incluyendo la discapacidad y otros que tú consideres. Y el INE hace la regulación, cumpliendo esa sentencia. El INE regula que otros grupos necesitan una cuota en la Cámara de Diputados y establece que son las personas afrodescendientes, la diversidad sexual, personas con discapacidad, no sé qué se hizo hasta aquí, pero así, personas con discapacidad que están aquí, 8 fórmulas de personas con discapacidad
Además de las personas indígenas, 8 de personas con discapacidad, 4 de afrodescendientes, 3 de diversidad sexual. Se dijo que la juventud no necesitaba acción afirmativa porque estaba lo suficientemente representada. Mañana tenemos un encuentro de la Escuela Judicial con la revista Voz y Voto de 10 a 2 de la tarde. Se va a transmitir online precisamente para hablar de la participación política de la juventud, a ver si es cierto que están lo suficientemente representadas. Y con las personas residentes en el extranjero se dijo que no era el momento para introducir la acción. Esto se controvierte ante Sala Superior ordena al INE a introducir la acción para personas migrantes, que ustedes saben que se introdujo y que se estableció que iba a ser una cuota por cada circunscripción. Eso es lo que tienen hasta el momento, va a variar con la reforma electoral. Esto se va a modificar. Ahorita hay 50, decíamos, escaños para grupos en situación de desventaja y van a ser 20 y ahí van a ir todos, indígenas, discapacidad. No se ha dicho cómo se van a repartir, ¿no? Porque dicen, son 20 escaños para grupos en situación de desventaja y hay que ver a los partidos políticos a quienes proponen. Va a ser una locura. Y eso lo van a controvertir o ante la Suprema Corte o ante el Tribunal. Entonces, esa es una pequeña pincelada de lo que son las acciones afirmativas. Aquí les dejo mi red social y mi correo por si tienen un mayor interés. Y en el Twitter siempre estoy publicando también información académica y información de cuestiones de libros, ¿no? De cursos, no solo de la Escuela Judicial, sino de otras instituciones. Entonces, yo quedaría hasta aquí para no quitarles tiempo. Esto es una breve pincelada, es un tema súper profundo. A quien le interese más, hay un diplomado de justicia electoral inclusiva en donde se trata, ¿no? Ya más directamente a cada grupo y hay temas específicos y acciones. Yo me quedo hasta aquí y les agradezco mucho su atención. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.